Hola, buenos días a todos. Hoy estamos con la guía de reparación de la tarjeta inverter de fabricación china. Esta tarjeta de control es la más común que existe en el mercado actual. En nuestro centro de servicio, cerca del 70% de las tarjetas que ingresan para reparación corresponden a este modelo. Las vamos a encontrar en muchos equipos comerciales. Acá en Colombia las encontramos en equipos marca Carrier, Olimpo, Westinghouse, General Electric, Frigidaire, Montana, SIAC, Comfort Fresh, Comfort Star, y seguramente habrán otras marcas mucho más particulares. En los demás países estoy seguro también que están presentes, y las marcas también serán marcas bastante particulares. Los códigos de error que presenta esta tarjeta son los que les muestro. Cada uno de estos errores presentan síntomas diferentes durante la operación del equipo, pero es muy importante resaltar que todos ellos al final apagarán o quizás no permitirán siquiera encender el compresor. Con esto quiero que entiendan que el hecho de que el compresor no encienda no debe ser asociado a la ligera, a un error u otro. Siempre sugerimos esperar unos 20 o 30 minutos a que el equipo presente el código de error en el display de la unidad interna, y desde ese momento sí abordar la reparación de la tarjeta de control. Para realizar las actividades de reparación que te presentaremos en esta guía, se necesitan las siguientes herramientas. Un multímetro. Un multímetro no necesariamente de gama alta o el más costoso del mercado, Fluke y todas estas demás marcas. No, o sea, realmente pues para esto requieres un multímetro de gama media que te permita medir valores en ohmios, para las resistencias, valores en microfaradios para los capacitores, voltajes, frecuencia, corriente en amperios o miliamperios, y pues que también te permita probar los diodos y los transistores. También vas a necesitar un cautín y estaño para desoldar y soldar los componentes de la tarjeta de control. El cautín que nosotros usamos acá en nuestro laboratorio es de 40 vatios y de 60 vatios. También se requiere un juego de alicates para poder manipular los componentes, la mayoría de las veces para poder retirarlos de la tarjeta de control. Y también, por último, necesitaríamos una lupa, que es bastante importante, sobre todo cuando no tenemos muy buena visibilidad. Con esta lupa pues no podemos ver con más claridad los componentes, sobre todo los más pequeños, estos de montaje superficial que ahora traen las tarjetas de control. Esta lupa juega un papel muy importante porque es el primer paso para la reparación de cualquier tarjeta, que es la inspección visual de la tarjeta, que tiene como propósito identificar aquellos componentes que visiblemente se encuentren recalentados o quemados. También nos permite identificar aquellas pistas que estén sulfatadas, quemadas o desgastadas. A nosotros nos sorprende mucho que cerca del 60% de las fallas de las tarjetas de control nosotros logramos identificar a dónde vamos a reparar solo con la inspección visual. Por eso es muy importante realizarla siempre al inicio de toda reparación y hacerla con mucho cuidado, porque nos puede ahorrar muchísimo tiempo. En ella, pues como les dije, podemos identificar componentes quemados. Por ejemplo, aquí les muestro cómo se ve un circuito integrado quemado o recalentado, que muy seguramente está dañado. También pues les muestro aquí, vean, un componente que está completamente sulfatada sus patas, sus terminales, las pistas y los componentes que los rodean también. Seguramente esto es un componente que está dañado, o por lo menos el sulfato hace que funcione de manera errónea. Esta tarjeta de control tiene un LED indicador azul. Este LED funciona de la siguiente manera. Mientras la tarjeta está en modo stand-by o de espera, el LED parpadea a un intervalo de 1 segundo. Luego, cuando ya enciende el compresor y está en funcionamiento normal, este LED queda encendido constantemente. Si llega a presentarse algún error al inicio o durante la operación, este LED comienza a parpadear cada medio segundo. Si en ningún momento este LED enciende,
4 cosas pueden estar sucediendo. La primera es que no le esté llegando energía a la tarjeta de control. Para esto debemos verificar el voltaje en los cables de alimentación de la tarjeta, que por lo general son de color café y azul. En este caso, el equipo deberá mostrar el error E1 en el display de la tarjeta de la unidad interna. Pero el problema, con certeza, no está en la tarjeta de la unidad condensadora. Segundo, el LED está dañado. Para esto verificamos con el multímetro el estado del LED. Si está dañado, pues simplemente cambiamos el LED y continuamos con el proceso de reparación. Tercero, que la alimentación del LED presente problemas. Es decir, que el LED esté bueno, pero que no le esté llegando voltaje en la tarjeta. Entonces para esto pues verificamos la soldadura que está en una resistencia que va en serie con el LED, porque es probable que esté fracturada, o la pista que lo alimente esté abierta o sulfatada. Y por último, que la fuente de alimentación de la tarjeta de control esté dañada, y en este caso pues también deba estar mostrando el error E1 en el display de la unidad interna. La solución para este problema la veremos más adelante. Bueno, comenzamos con el error más común en el mundo de los equipos de aire acondicionado inverter tipo split. El error E1, el error de comunicación o protección de comunicación entre las unidades interna y externa. Además de ser el más común, es el error que más dolores de cabeza trae a la hora de reparar las tarjetas de control. Esto porque es el primer error en su orden que presenta esta tarjeta. En el video anterior, en uno de los videos anteriores hablábamos de lo que nosotros le llamamos la ruta del error. Ahí explico o se ve claramente por qué es el primer error que muestran las tarjetas de unidad condensadora. Las tarjetas de control en su mayoría presentan en pantalla el error más relevante. Entonces, digamos que al ser este el primer error, es probable que detrás de él estén otros errores que solo podremos identificar luego de que corrijamos el error E1, que es el que se nos está presentando en este momento. Adicionalmente, al ser el primer error que presenta esta tarjeta, los componentes dañados pueden estar o no relacionados con la etapa asociada a la comunicación de la tarjeta de control. Para esto abordaremos la solución en diferentes frentes. Primero, el primer sospechoso es este par de componentes llamados optacopladores. Son los que se encargan de controlar el sentido de la comunicación entre la unidad interna y externa. El optacoplador es el componente más sensible y más propenso a fallar cuando se presenta el código de error E1 o cuando hay un problema de comunicación entre las tarjetas. Aunque es un componente que podemos chequear fácilmente, la verdad, siempre sugerimos cambiarlo como primer paso en la solución de este error. Otros componentes que producen problemas en la comunicación son estas resistencias que tienden a desvalorizarse, es decir, a perder su valor original. Las resistencias de montaje superficial también presentan un problema con la soldadura. Esta se fractura, ocasionando en muchas ocasiones falso contacto con la placa. Para identificar estos problemas, realmente lo más recomendable es desmontar la resistencia y chequearla con el multímetro. Si su valor está fuera del nominal, hay que reemplazarla. Y para corregir posibles problemas con la soldadura, lo aconsejable es remover la soldadura vieja y colocar soldadura nueva. Otro componente que ocasiona el error E1 es el diodo. Este tiende a ponerse en cortocircuito y también pues si está en corto debemos cambiarlo. También junto con él encontramos un capacitor cerámico que por lo general también se pone en cortocircuito. Y si está en cortocircuito, pues lo que tenemos que hacer es cambiarlo. Lo mismo un varistor, que este componente si se encuentra en cortocircuito, muy probablemente se debió a que
hubo una subida de tensión en la línea que tiene que ver con la comunicación. También a veces es muy común encontrar las patas del varistor bastante oxidadas o sulfatadas. Ahí lo mejor, para evitar fallas futuras, lo mejor es cambiarlo. Ustedes recuerdan cuando hablábamos del LED indicador de la tarjeta y las posibles causas que, digamos, que ocasionan que este no encienda. Recuerdan que una de las causas era la fuente de alimentación y que al no funcionar dicha fuente aparecía el error E1. Bueno, yo les había comentado que la solución la íbamos a ver más adelante, pues ya llegamos digamos, a tocar este tema. Este es uno de los componentes que más se daña. Este es muy sensible a los cambios bruscos en el voltaje de alimentación. Puede dañarse. Este componente no es muy sencillo chequearlo, pero por lo general se quema. Aquí podemos observar cómo queda un circuito integrado visiblemente quemado. Un componente así hay que sustituirlo inmediatamente. Este componente no es muy comercial, por lo que si cuentas con suerte y si en realidad piensas y quieres aumentar tus ingresos reparando tarjetas, aprovecha y cómprate unos cuantos de estos para que no tengas apuros más adelante. En la fuente de alimentación se encuentra también el transformador, que es el encargado de reducir el voltaje a los niveles de trabajo de 15, 12 y 5 voltios. Este transformador lo podemos identificar casi siempre por su color amarillo. Este componente suele ponerse en cortocircuito o abrirse en una de sus bobinas. Si se encuentra alguna situación como esta, la solución aquí es sustituirlo. En la fuente de alimentación también hay un optoacoplador que siempre está cerca del transformador y cerca del circuito integrado oscilador. Aunque no es muy común que se dañe, sí es común encontrar oxidadas o sulfatadas sus terminales o las pistas que lo conectan. Como ya habíamos comentado hace un momento, el transformador de la fuente de alimentación proporciona los 15, 12 y 5 voltios. Pero se requieren otros niveles de tensión más bajos, que son 3.3 voltios y 1.8 voltios. Esta tarjeta los usa. Estos niveles se logran con reguladores de voltaje lineal que van en serie uno con otro. Es decir, primero se baja el voltaje de 5 voltios a 3.3 voltios y luego de 3.3 a 1.8 voltios. Estos niveles de tensión tan bajos los utiliza la etapa de control para su funcionamiento. Y si uno de ellos falla, pues el microcontrolador queda sin energía. Y al quedar él sin energía no puede iniciar la comunicación con la unidad interna. Luego de que la unidad interior y exterior logran establecer comunicación, inicia el autodiagnóstico del resto de las etapas de la tarjeta de control. El siguiente error que puede presentarse es E5, que indica cortocircuito o circuito abierto de los sensores de temperatura o termistores de la unidad exterior. Esta tarjeta de control cuenta con un kit de sensores compuesto por 3 termistores. Uno para sensar la temperatura del serpentín condensador, otro para sensar la temperatura de descarga del compresor y otro para sensar la temperatura ambiente. Estos sensores de temperatura suelen ponerse en cortocircuito, también desvalorizarse o abrirse, o sea, presentar una alta resistencia. Si al chequear el kit de sensores, estos se encuentran en sus valores normales, digamos ya es momento de irnos a los componentes de la tarjeta de control. Este grupo de resistencias son las encargadas de polarizar cada uno de los sensores. Muchas veces su soldadura se fractura y en ocasiones se desvalorizan, por lo que habría que reemplazarlas. Los diodos en esta etapa sufren mucho de fractura en la soldadura. Estos diodos también participan en la polarización de los sensores de temperatura. Superado el diagnóstico del kit de sensores de temperatura, puede aparecer el código de error P0, que indica protección de sobreintensidad del módulo inverter. Esta protección se activa cuando el módulo inteligente de potencia, más conocido como IPM, sensa una corriente de operación superior a la máxima permitida. Al detectar este exceso de corriente, el microcontrolador desactiva todas las entradas y salidas del IPM para evitar que éste se dañe. Cuando esta protección se activa por fallas en la tarjeta de control, los primeros componentes a chequear son este grupo de resistencias, que generalmente sufren fractura en su soldadura o se desvalorizan debiendo ser reemplazadas. Este grupo de resistencia también pueden fallar, pero con poca probabilidad de ocurrencia, pero no está de más siempre chequearlas. En ocasiones
se encuentra que alguna de las paticas o de los terminales de ella está sulfatado o no está bien soldado. El puente rectificador suele entregar un voltaje inferior al que normalmente debe entregar. Esto puede ocurrir cuando uno o varios de los diodos que lo integran están abiertos en cortocircuito, debiendo reemplazar el dispositivo completamente. En este caso, cuando lo reemplacen, no olviden colocar pasta térmica nueva en el disipador y en el componente antes de fijar el componente al disipador. Este capacitor también tiende a desvalorizarse. Para realizar su medida, pues tienen que desmontarlo y con el multímetro en la escala para medir capacitores, medirlo. Si el valor está por debajo del nominal, deben reemplazarlo. Por último, está el módulo inteligente de potencia, el IPM. Si todo lo anteriormente visto no ha resuelto el error P0, es muy probable que el problema esté en este componente. Este componente, el IPM, no es muy comercial, es bastante costoso. En ocasiones puedes conseguir en el mercado algunos económicos, pero de muy mala calidad. Y si pues lo que piensas es dedicarte a esto y ofrecer una garantía, no te aconsejo que adquieras de estos IPM baratos, porque es un equipo que muy seguramente regresará por garantía. Nuevamente, recalco que al ser un componente que va fijo, o sea, fijado en el disipador, hay que colocarle pasta térmica nueva en el disipador y al componente. El error P1, que indica que se ha activado la protección por alto o bajo voltaje en la tarjeta de control. Cuando la tarjeta de control está funcionando correctamente y aparece este error, nos indica que está siendo alimentada con un nivel de tensión que está fuera del rango de operación aceptado por el sistema de control. Si por el contrario es la tarjeta de control la que ha detectado falsamente un nivel de tensión no deseado, significa que estamos frente a una falla de esta etapa en el sistema de control. En este caso, si la falla está en la tarjeta electrónica, lo que debemos primero es chequear esta resistencia, que es la que comúnmente se desvaloriza, inclusive se oxida y a veces hasta hemos encontrado la mayoría de las veces que sus patas, una de las patas ya de tanto óxido se encuentra despegada de la tarjeta. El relé principal en ocasiones presenta fallas en sus contactos, generando desconexiones indeseadas en la etapa rectificadora. Este relé, para poder chequearlo, sugerimos siempre desmontarlo y hacer las pruebas por fuera de la tarjeta. Si lo encontramos con problemas, lo que debemos hacer es reemplazarlo. Una manera que hay para, digamos, diagnosticarlo sin tener que desmontarlo es colocando un puente en los terminales superiores de él. Colocamos el puente y probamos. Si al hacer la prueba el error desaparece, es muy probable que la falla esté en este relé principal. Muy cerca del relé se encuentra la resistencia PTC. Esta se vuelve muy sensible a los cambios de corriente y también provoca desconexiones equivocadas. Para chequear este PTC también debemos hacerlo desmontándolo de la tarjeta de control. Si se encuentra en mal estado, debemos reemplazarlo. Error P2, protección por alta temperatura del compresor. Este error aparece por muchas razones externas a la tarjeta de control, pero si la falla procede de la tarjeta de control, debemos iniciar chequeando el kit de sensores de temperatura, en especial el sensor de temperatura de descarga del compresor y el sensor de temperatura ambiente. Cuando nos referimos a que este error aparece muchas veces por razones externas a la tarjeta, pues se debe a que, por ejemplo, podemos tener el caso en el que la unidad condensadora, el serpentín esté muy sucio, no le han hecho mantenimiento, y también puede que la ventilación esté obstruida y eso pues ocasiona que se acumule mucha temperatura en la unidad condensadora. Otro sospechoso, si ya digamos la falla del error P2 proviene de la tarjeta, son las resistencias
que polarizan los termistores, que como dijimos anteriormente, alguna puede estar desvalorizada o presentar fractura en su soldadura. También, como vimos arriba, los diodos pueden estar en cortocircuito o abiertos, pues también teniendo que ser reemplazados. En este caso, otro componente, el capacitor del motor ventilador de la unidad externa, puede estar desvalorizado y al estarlo ocasiona pues una disminución en las revoluciones del motor. Al bajar las revoluciones del motor, este no evacúa todo el calor que se acumula en el serpentín condensador, llevando pues a que el compresor aumente su temperatura. Así que si el valor del capacitor está fuera de su valor nominal, ya este debe ser reemplazado por uno de igual valor. También en este proceso que puede de pronto ocasionar que se eleve la temperatura, también los relevos que encienden el motor ventilador puede que presenten problemas. Esta tarjeta lleva un motor que tiene dos velocidades. Puede darse el caso en el que el relé de la velocidad alta no esté funcionando y el motor ventilador, cuando la tarjeta le pida que vaya a una velocidad más alta, lo que suceda entonces es que se apague el motor ventilador y puede deberse al relé de la velocidad alta o caso contrario, en la velocidad baja también puede estar afectado el relé, teniendo que ser reemplazado. El último error que puede presentar esta tarjeta de control es P4, error de compresor inverter. Si al hacer la prueba de una tarjeta de estas aparece el error P4, dos cosas nos está indicando. La primera, pues como ya lo dijimos, es que hay un error en el compresor inverter, y la segunda es que los demás errores que hemos estado viendo en esta guía no están presentes. Es decir, no hay errores ocultos. ¿Por qué? Porque este es el último error que ella muestra en el diagnóstico. Este error va directamente relacionado con el compresor y el IPM. Si el IPM está dañado, pues debemos reemplazarlo. En el caso del compresor, pues ya la cosa, digamos, es un poco más delicada. El compresor, pues, podríamos iniciar un diagnóstico de manera eléctrica, que en este caso consiste simplemente en medir en ohmios cada una de las bobinas que lo componen, que son 3. Esas 3 medidas deben dar idénticas. Si una de las medidas da diferente, ese compresor eléctricamente no funciona. Pero si las 3 dan igual, no necesariamente significa que el compresor esté bueno, porque recordemos que el compresor lleva una parte mecánica y puede que esa parte mecánica presente problemas. Entonces ahí la única manera de probar ese compresor por ser un compresor inverter es con una tarjeta inversora que esté en buen estado, que nosotros sepamos que funciona, y hacemos las pruebas con el compresor. Este compresor no podemos probarlo de manera directa, es decir, meterle 220 o cualquier otra locura que se inventan por ahí para tratar de encenderlo. Esto es un motor brushless que en su diseño realmente obliga a que haya una tarjeta inversora de por medio.